Hoy vamos todos a Arte Santander. Vamos a montar en el autobús, vamos a llegar a Arte Santander, se supone a las 6 de la tarde. Allí cada uno va a su aire, evidentemente, nos recepcionan simplemente, nos entregan documentación, etcétera, y a partir de ahí hasta las 9 de la noche que dura Arte Santander, pues cada uno hará lo que crea conveniente y es tiempo libre, y a partir de ahí hasta mañana, que nos volvamos a ver en el inicio del curso, pues cada uno en grupo, como quiera conveniente, insisto, hará lo que sea. Mañana tenemos lo mismo. Salida de autobús 6 menos cuarto, pero aquí se complica un poco. Mañana vamos y nos deja el autobús en el centro de Santander, en el edificio del Banco Santander. Enfrente, la mayoría lo conocéis, está el Palacete del Embarcadero. El Palacete del Embarcadero es una sala expositiva pequeñita que controla durante el verano la UIN. Las exposiciones corresponden a esta casa, como nos ha comentado la vicerrectora. Y tenemos una pieza magnífica de Daniel Canogar, una pieza con tropecientos mil DVDs, proyecciones, sonido, etcétera, en donde, bueno, pues nos lo van a explicar un poco la pieza y se supone que allí estaremos 6 y media. Y a partir de aquí todos nos debemos de ir al Centro Botín, porque en el Centro Botín, para entrar, sí que hay que sacar casi pues una pequeña licenciatura. Todos los que tengan carné del Centro Botín, porque son de Cantabria, entrarán gratuitos, pero tienen que sacar entrada. Todos los que tengan el carnet del IAC entrarán gratuitos, pero tienen también que sacar la entrada. Todos los que sean socios del ICON entrarán gratuitos y tienen que sacar la entrada. Y todos los que no sean de ese tipo y que tengan menos de 14 años, que no creo que sea el caso, tienen que sacar entrada, que vale 6 euros, pero que es verdad, me lo acaba de comentar el vicerrector, que enseñando el curso tienen una reducción de un 20% y no sé si queda en 5. Simplemente como adelanto, porque que tenga carnet de periodista, por supuesto, también va a entrar, porque a las 7 todos nos reuniremos con esa casuística de cada uno, nos reuniremos en lo que se llama la primera planta del Panchico, y allí tanto Benjamín Güell como Begoña nos enseñarán, partirán el grupo en 2 o en 3, y nos enseñarán las 3 exposiciones. Con esto por hora suficiente ya iremos recordando. Paso a presentar a nuestro próximo ponente, Ignacia Balí, dice Barcelona 1958. Esto es verdad. Creo que sí. Artista visual, ha realizado diversas exposiciones individuales en España y en el extranjero, entre las que destacan las realizadas en el MACBA de Barcelona, la Fundación Serralves de Oporto, 2006, el Icon Gallery de Birmingham, 2006, en el Karlause de Alemania también, Pinacoteca del Estado de São Paulo, el Museo Artium de Vitoria, Museo Nacional Centro René Sofía 2015, que fue una exposición espectacular, la Fundación Miró de Barcelona, el Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia, la Galería Kula Split, el Museo de Arte Contemporáneo de Zagreb, Croacia, ha expuesto en diversas ocasiones las galerías Strani de la Mota de Barcelona, Elba Benite de Madrid y Messen de Cercle de Bruselas. También ha expuesto recientemente en las galerías Proyecto Paralelo, Ciudad de México, Tomás Bernard Cortés de París, Pedro Oliveira de Oporto, y ha participado en la 52 Bienal de Venecia del 2007 y en la Bienal de Sájar de Emiratos Árabes, en la Bienal de Sydney el año 1998 y en la 4ª Trienal de China y en la 3ª Bienal de Cuenca. En el año 2015 recibió el 5º premio Joan Miró. A Ignasi le tuvimos hace 2 años ya con nosotros en unas conversaciones que habíamos preparado artista coleccionista, y, digamos, su pareja fue Carlos Rosón, socio de 9915, miembro de la Junta Directiva, y creo que muchos sabéis que hoy es el nuevo premio mecenazgo para este año 2008, que se entrega el 25 de octubre en Madrid, y por tanto, pues lo hablaba con Ignasi, todos muy contentos por este reconocimiento a Carlos, porque reconocimiento al mecenazgo en la isla de Pontevedra, pues es todo un mérito, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jaime, por la presentación. Gracias, Joan, por la invitación a participar en este curso, y gracias también a la universidad por su acogida, que es magnífica. Estar alojado en este edificio es siempre una experiencia interesante y única.
Es que este cable está muy justo. Bueno, hablar después de Joan, como os podéis imaginar, no es fácil porque lo hace muy bien, sabe muchas cosas, es un erudito, pero intentaremos resolverlo lo mejor posible. De hecho, entre lo que yo voy a decir y lo que él ha comentado, habrá puntos de conexión, como es lógico, ya que estamos hablando de alguna manera de lo mismo, de cosas parecidas. Empezando por el título que puse a esta charla, que coincide en parte con las palabras que Joan citaba como básicas para todo tipo de conocimiento, ¿no? Yo he puesto clasificaciones, listados, inventarios, índices, y luego añadí un subtítulo que es la acción que lleva luego a llevar el desarrollo de esas ideas, ¿no? Que es clasificar, listar, inventariar, indexar, y añadí un último que es pensar, porque en el fondo todo eso, clasificar, listar, inventariar, indexar, a lo que ayuda es a pensar, por lo menos para mí es así. Cuando Joan me planteó estar en este curso que trataba sobre el enciclopedismo, el nuevo enciclopedismo, me pareció interesante porque me di cuenta de que no había reflexionado sobre esa idea. Yo no me consideraba un nuevo enciclopedista, pero cuando Joan me incluyó en ese grupo, pensé, a ver, ¿por qué Joan me ve así, ¿no? Entonces, empecé a darle vueltas al tema de qué es la enciclopedia y cómo yo entendía ese vínculo con lo enciclopédico. Aquí tenéis una imagen de una de las enciclopedias más conocidas, la enciclopedia Espasa, en el mueble que regalaban cuando uno se suscribía a tenerla, comprarla, ¿no? Y ya de entrada vemos una idea que me parece interesante, que es esa especie de contenedor cerrado, hermético, que contiene de alguna manera todo el saber humano, tratado de una manera muy neutra, objetiva. Digamos, simplemente es meter ahí todo lo que sabemos de alguna manera, sin dar ninguna opinión, sin tratarlo a fondo, sin dar una visión subjetiva sobre ese conocimiento. Pensaba que, por ejemplo, la enciclopedia es al conocimiento lo que el diccionario sería al lenguaje o a la literatura. El diccionario guarda las palabras, pero si no sabemos qué hacer con ellas, se quedan en eso, ¿no? En un simple cajón o objeto, libro lleno de palabras que luego el escritor o cuando nos comunicamos tenemos que saber utilizar. Lo mismo ocurre con la enciclopedia. De entrada es todo, pero también nada, porque si no sabemos qué hacer con ese conocimiento, probablemente se quede en eso, ¿no? En un cúmulo, en un contenedor de conceptos, de términos, de conocimientos, sin ir más allá. Hablando de acumulación, también os he puesto pues, en qué consiste esa enciclopedia, ¿no? En el año 2012 tenía 119 volúmenes, 180.000 páginas, 210 millones de palabras, 197.000 ilustraciones en blanco y negro, 4.500 en color, 5 millones de citas bibliográficas y 100.000 biografías. Bueno, nos da una idea de la dimensión de esta obra, ¿no? Y también me pareció interesante poner el índice de lo que contiene cada volumen. En el lomo de cada uno de esos libros podemos leer ese dúo, ¿no? Empezando por AACT, ACE, AZ, AE, ALAC. Si lo leemos, se crea como una especie de poema sonoro, parecido a lo que hacían los dadaístas, ¿no? Y creo que es muy bonito leer eso, ¿no? En voz alta, ¿no? Como AE, ALAC, ALAL, ALLI, AM, ARCH, ART, AZ, B, BEL, BEM, BOMF, BOMF, BZ, C, CANAG, CANAL, CART, etc., ¿no? Podríamos leerlo todo y probablemente se parecería mucho a una acción de Hugo Ball o de Tristan Tzara en el Cabaret Voltaire, ¿no? Cuando chillaban sus poemas. Sí que vi que
había tenido alguna relación con la enciclopedia, porque en el año 94-95 hice esta obra que se titula Enciclopedia y que de alguna manera también reproducía a tamaño real la enciclopedia Espasa, tal como estaba constituida en ese momento. Entonces, tomando el término volumen, que se refiere tanto al libro, cada libro de una enciclopedia, hemos visto que tenía 119 volúmenes, esa palabra que es común a la enciclopedia y a la escultura, decidí convertir cada volumen en eso, en un volumen cerrado, en una caja de madera que no contenía nada, estaba vacía, pero que de alguna manera ocupaba, llenaba el espacio de los volúmenes de la enciclopedia Espasa. Entonces me entretuve a medir cada uno de esos volúmenes, que evidentemente de ancho y alto miden lo mismo, pero el grosor cambia según el contenido de cada uno de ellos, ¿no? Entonces cada volumen está medido para que coincida al máximo con su tamaño real. Lo que hice también fue separar la enciclopedia, el mueble, con los libros de pared, como si se hubiera movido de una pared a otra, y ese movimiento, ese desplazamiento dejaba en la pared el rastro del tiempo de haber estado delante de esa pared y que el polvo había ido acumulando durante mucho tiempo, ¿no? El rastro del tiempo quedaba plasmado en ese dibujo de polvo que se descubría al mover el mueble del lugar. Entre medio veis que hay un cuadrito que recoge ese índice de palabras que antes he empezado a leer del contenido de cada volumen. O sea, las tres partes constituyen esa obra que yo titulé Enciclopedia. Más adelante, bueno, aquí veis pues, otra enciclopedia, la británica, representada eso como una caja, casi como un container cerrado, ¿no? Ahí sabemos que está todo el saber, pero está cerrado, está contenido en esos volúmenes que hasta que no los cogemos y los abrimos, pues no sabemos qué contienen. Hice esta otra obra que se titula Libretas Negras, en la que fotografié todas las libretas en las que he ido tomando notas, apuntes de los proyectos, cualquier idea que me ha pasado por la cabeza desde el año 85 hasta ahora. Y en un momento dado me pareció interesante fotografiarlas. Cuando lo vi me sorprendió también ese aspecto de arquitectura hermética, de contenedor, que presentaban estas libretas y que de alguna manera contenían todo lo que había pasado por mi cabeza durante muchos años. Era como una especie de duplicado del cerebro, pero que el espectador nunca va a ver, porque estas libretas pertenecen al ámbito de lo privado y por lo tanto no se sabe qué contienen. Algunas de las ideas que están ahí sí se han visto porque se han convertido en obras, pero yo diría que el 80% de lo que contienen nunca ha ocurrido nada con ello, ¿no? Se han mantenido ahí y no han salido a la luz. Bueno, otra conexión con lo que ha comentado Joan es la referencia a Borges. Borges, en uno de sus textos, que se titula El idioma analítico de John Wilkins, dentro del libro Otras Inquisiciones, del año 1952, imaginaba una clasificación de una supuesta enciclopedia china en el que clasificaba a los animales como veis aquí, ¿no? Pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera, que acaban de romper un jarrón que de lejos parecen moscas. Evidentemente es una clasificación que sorprende porque no se refiere a ninguna categoría conocida. Normalmente los animales los ordenaríamos por mamíferos, insectos, peces, aves, etcétera, ¿no? Pero seguramente no de esta manera. Entonces, yo creo que si he puesto esta clasificación es porque me parece que esto es precisamente lo que los artistas hacemos, es decir, alterar o intentamos alterar el orden establecido, que es el que viene dado por la enciclopedia que iniciaron Diderot y D'Alembert en el siglo XVIII y que establecieron una serie de categorías que damos por buenas sin cuestionarlas, ¿no? Hasta ahora. O sea, ya nacemos con ese lastre o con esa
clasificación, ordenación del mundo sobre nuestras cabezas. Entonces cuesta mucho romper esas categorías, romper esas clasificaciones y plantear otras. Entonces creo que lo que hace Borges, lo que propone este pequeño texto, es precisamente saltarse esa idea preestablecida de cómo es el mundo. Y de alguna manera pienso que muchos de los artistas que nos ha enseñado Joan, y yo también lo intento en mi obra, es precisamente dar otro punto de vista y plantear una mirada lateral distinta a lo que se supone que es la realidad. A partir de ahí me permito pues, afirmar que esta obra también puede ser una enciclopedia. Es una obra que se titula Polvo y consiste en recoger dentro de una vitrina, de un cuadro marcado, el polvo que yo tenía en el estudio. Aspirar, recogerlo en la aspiradora, colarlo y una vez colado quedarme con las partículas más finas y guardarlas en esa caja. También después la obra o el polvo lo enseñé de esta manera, como en una vitrina de museo. ¿Y por qué digo que esto puede ser una enciclopedia? Pues porque hay quien dijo que en una partícula de polvo se contiene el universo. Por lo tanto, una partícula de polvo, que es un material tan pobre, que rechazamos, tan, digamos, maltratado, a la vez es un contenedor, una síntesis de todo lo que se erosiona en el mundo y, por lo tanto, cada una de sus partículas contiene una gran cantidad de elementos que constituyen la realidad, incluso el universo. Entonces, me pareció que enseñar ese material tan austero, pobre, que rechazamos, que molesta, ¿no? En las casas quitamos el polvo, enseñarlo como un material tan valioso que había que conservar dentro de una vitrina era, bueno, darle una categoría precisamente de material extraordinario, ¿no? Destacarlo de su aparente cotidianidad. Otro libro que me parece muy interesante en el sentido de cómo se considera el saber, enciclopédicos, este libro que escribió Gustave Flaubert, Bouvard y Pécuchet, en el que dos amigos, de hecho voy a leeros la sinopsis porque creo que es interesante, dos escribientes parisinos, Bouvard y Pécuchet, se conocen un caluroso día de verano en París, por azar, y casi al instante se convierten en grandes amigos. Cuando Bouvard hereda una considerable fortuna, ambos deciden instalarse en una granja de Normandía. Creen que la vida del campo les estimulará intelectualmente y así, con el paso de los años, podrán tener conocimientos de cada una de las ramas del saber humano: agricultura, arqueología, química, historia, ciencia, metafísica, estética. Consultan un gran número de libros, pero cuando aplican la teoría al mundo real, los efectos son catastróficos, ya que comprueban que las diversas fuentes que han consultado se contradicen entre ellas. Me parece muy interesante, por lo que también comentaba antes, ese paso del saber a la experiencia, ¿no? Cómo el conocimiento por sí solo no es nada si no sabemos cómo aplicarlo, cómo usarlo en la vida real para un fin determinado. Eso es lo que yo creo que Flaubert trata con una gran ironía, con un sentido del humor increíble en su obra, que por otro lado recoge a la vez, de paso, todo el conocimiento de la época, todas las creencias filosóficas, religiosas, políticas, científicas, a través de ese recorrido que hacen Bouvard y Pécuchet por su experiencia fallida, a la vez están mostrando qué era lo que la época de Flaubert había llegado como cota del conocimiento, ¿no? Buscando también por internet, al igual que muchos de los fotógrafos que Joan nos ha enseñado, me he dado cuenta que mucha gente se vende las enciclopedias porque ya no las usa, las enciclopedias en papel me refiero, y ocupan espacio en las casas, los pisos son cada vez más pequeños y por lo tanto es un material obsoleto, diríamos, ¿no? Y me ha interesado mucho cómo la gente fotografía esas enciclopedias que quiere vender. Ya aquí fijaros sin el mueble, ¿no? Simplemente como un cúmulo de
elementos geométricos, unas en el suelo, otras como pilas, ¿no? Apoyadas a la pared, con un cierto orden, más o menos artístico. Y inmediatamente me hizo pensar también eso en la obra de algunos artistas, por ejemplo, la obra de Ignacio Uriarte, cuando plantea en este vídeo cómo ordenar, cómo clasificar, distribuir los archivadores de una oficina en una librería, ¿no? O bien incluso los elementos que Carl André compone en el espacio. Si cambiamos esos elementos, digamos, abstractos por los libros de la enciclopedia, tendríamos composiciones muy parecidas a algunas de las que hemos visto, o la obra de Donald Judd, por ejemplo, ¿no? Estas obras me llevan a pensar algo que también ha comentado Joan, que es la resistencia, digamos, la actitud de intentar eliminar o evitar al máximo la creación, la acumulación, el exceso, el aportar nuevas informaciones y quedarse con un punto de vista mucho más reduccionista, intentar eliminar más que añadir, borrar más que generar. Y pienso que estos trabajos todos de alguna manera plantean esa actitud. Y luego encontré esta fotografía que me ha interesado especialmente, porque fijaros que es como convertir la Wikipedia en un volumen, libro, en un volumen que yo creo que sería imposible consultar porque tiene unas dimensiones que lo harían impracticable, ¿no? No podríamos seguramente consultar este libro, pero a la vez me interesa porque es como un regreso al pasado. Precisamente nos estamos vendiendo las enciclopedias en papel porque Wikipedia de alguna manera la ha sustituido, y en cambio esta imagen propone un retorno a el papel, ¿no? Es como decir, bueno, sí, todo muy bien, todo está en el ciberespacio, en la nube, pero intentemos convertir ese conocimiento, ese saber otra vez en un volumen. Casi parece un pedestal, ¿no? Un pedestal sobre el que situar una escultura, y la tapa sería como lo que muestra ese libro, que es la Wikipedia, con el logo y la palabra Wikipedia encima, ¿no? Claro, yo pensaba, bueno, si quitamos las tapas, ¿realmente ahí está el contenido de la Wikipedia o es una imagen falsa? Alguien que simplemente simula que eso es el contenido de la Wikipedia. Y entonces eso me llevó a esta obra de una artista inglesa que se llama Sil Floyer, que simplemente uno de sus trabajos es una pila de hojas en blanco, simplemente numeradas. Como veis, a la derecha pone página 11.083 de 11.083. Por otro lado, tampoco podemos saber si eso es verdad, si hay 11.083 hojas, si se lo inventa, si realmente eso es verdad. No sabemos si la página inferior pone 1082, o sea, si están todas numeradas o es solo la primera, para que creamos que todo el resto de páginas también están numeradas. Probablemente si abriéramos el volumen de la Wikipedia encontraríamos algo muy parecido a esto, incluso sin numerar las páginas, simplemente una colección de hojas en blanco sin contenido. Y bueno, en esta obra que hice posteriormente, en el año 2002, que se titula Libros, es probablemente lo que quedará o lo que quedaría una vez hayamos vendido la enciclopedia y nos quede el mueble vacío, solamente con la presencia de los estantes curvados por el peso de haber aguantado durante mucho tiempo los volúmenes que estaban guardados en esta estantería. Dentro de esa preocupación por el añadir o borrar, por el crear o eliminar, esta obra que se titula Corrección es un espejo, pero tapado con Tipex, de manera que el Tipex de alguna manera lo corrige, es decir,
vuelve a la página en blanco y a la vez elimina la capacidad, la posibilidad del espejo de estar permanentemente produciendo imágenes. Yo digo que un espejo realmente es una máquina de producir imágenes permanentemente, porque está siempre recogiendo lo que tiene a su alrededor, ¿no? Está incorporando y emitiendo lo que ocurre delante de él. Si lo cubrimos con el Tipex, que es un material para corregir, que nos da la posibilidad de volver a empezar, de rectificar, de volver a la hoja en blanco, anulamos esa capacidad de producir imágenes y a la vez, bueno, el espectador que se sitúa frente a él ya no aparece reflejado, pero en cambio puede imaginar cualquier imagen que pase por su cabeza, ¿no? Digamos que sería convertir un espejo que refleja lo real en un espejo que refleja lo mental o lo imaginario para cada espectador. Posteriormente también me interesó esa idea de sintetizar, de reunir, de inventariar partes de la realidad. En este caso lo que hice fue reunir todas las lenguas del mundo, unas 7000, escribirlas en esa pared, en ese gran mural, y darme cuenta de que realmente el lenguaje, después de ver esto, más que un instrumento de comunicación, era un instrumento de incomunicación, porque si en el mundo hay 7000 formas de hablar, realmente lo tenemos muy complicado, ¿no? Porque bueno, se supone que el lenguaje es un sistema de signos y de comunicación, pero ante esa cantidad de posibilidades, probablemente lo más normal es que no nos entendamos, como así ocurre muy a menudo. Otros tipos de inventarios, pues, por ejemplo, en este caso, en el que reunía todos los medicamentos genéricos a partir de los cuales se generan todas las medicinas que conocemos, los productos químicos básicos para generar los medicamentos. O este otro en el que recogía las enfermedades oculares, o sea, cómo unos órganos como los ojos pueden verse afectados por toda esa cantidad de enfermedades que de alguna manera dificultarán también nuestra visión correcta de las cosas. O esta última instalación en el que proponía una especie de mapa del mundo a partir de las monedas que se utilizan en cada país. Entonces era una lista de los países del mundo y al lado la moneda que se utiliza en ese lugar, ¿no? En ese país. Bueno, esta era una obra muy anterior, de los años 70, en el que ya creo que de alguna manera estaba manifiesto ese interés por recolectar y reclasificar. Estos son hojas de plantas y de árboles que yo secaba, recortaba y luego disponía sobre dos superficies, una madera y un cristal, de manera que esa clasificación y reordenación producía otra lectura sobre ese elemento natural que eran las hojas, ¿no? Bueno, después, a partir de final de los 90, estuve haciendo este proyecto que ha durado muchos años de los listados, utilizando el periódico como material básico, como punto de partida, a partir de la idea de que el periódico en papel, que era el que se utilizaba en ese momento para estar informado, cada día comprábamos el periódico, lo leíamos, lo tirábamos porque aparecía otro nuevo al día siguiente, lo tirábamos y así infinitamente hasta que aparecieron los periódicos digitales. Entonces, bueno, yo vi que el periódico era también un objeto que sintetizaba, que resumía lo más significativo ocurrido en el mundo durante un día, durante 24 horas, y que era una lástima después de ese periodo de tiempo tirarlo porque venía uno nuevo que convertía en obsoleto el anterior. Y pensé cómo podía convertir ese objeto en algo intemporal, en algo que sobrepasara esa duración de las 24 horas, que era la que nos tenía, digamos, sujetos el periódico. Entonces empecé a recortar cantidades, cifras que aparecían en los titulares, primero de una manera caótica, desordenada, pero poco a poco me fui dando cuenta que, bueno, que había palabras
que aparecían muy frecuentemente, que podía ir separando, construyendo como grupos, ¿no? Pues por ejemplo, ahora veremos algunos de personas, de muertos, etcétera, y con el paso del tiempo, pues bueno, me di cuenta de que eso era un intento o una aventura imposible, porque cuanto más material tenía, más tiempo pasaba, más grupos y subgrupos podía establecer, de manera que, lógicamente, como era un material que la propia realidad me ofrecía, era tan complejo como la propia realidad, e intentar representar de manera exhaustiva esa realidad era imposible, ¿no? Total que a partir de un momento decidí dejarlo. Todavía no he podido del todo, pero estoy en ello, intentando desintoxicarme para hacer otras cosas, ¿no? Pero realmente creo que es para hacer este tipo de trabajo y para todos los que Joan, por ejemplo, nos ha enseñado en su charla, el componente obsesivo es fundamental. Porque para hacer esto, para obtener el material, tanto en este trabajo como en muchos de los que hemos visto, es necesario estar mucho tiempo detrás de ello recogiendo el material para luego tener suficiente y construir algo con él, ¿no? Si lo haces una semana, un mes, evidentemente no es posible. Y no lo haces si realmente no crees que eso es algo interesante, estar 15 años recortando el periódico cada día. Y por lo tanto, si no está ese componente un poco neurótico, obsesivo, pues seguramente no consigues llegar a ese resultado, ¿no? Aquí veis, bueno, algunos de esos grupos que empecé a establecer después de tiempo de ir recortando esas cifras que de alguna manera medían también la realidad. Todas las cifras corresponden a hechos reales, porque estaban en el periódico, pero ya no sabemos a qué hechos corresponden y por lo tanto se convierten en cifras neutras, ¿no? Intemporales, o sea, no sabemos por qué ha muerto esa gente o por qué estaban juntas esas personas, pero la realidad es que así fue, ¿no? Se convierten en datos que miden partes de la realidad que de alguna manera también son como una imagen de una parte de la realidad, aunque es una imagen que podemos leer literalmente, una parte de la realidad que puede ser el dinero, la economía, puede ser el tiempo, a partir de cantidades de dinero, a partir de periodos de tiempo, como vemos a la derecha. De desaparecidos, de inmigrantes. En algunos casos la palabra se repite, porque es una palabra que aparece muy a menudo, y en otros casos fui yo el que decidió construir un grupo, y entonces la palabra cambia, por ejemplo, animales, vegetales, etc., ¿no? Por ejemplo, el de la izquierda se refiere a la anatomía, el de la derecha al sexo. Realmente ya no me acuerdo de por qué algunos de estos elementos o de esas palabras estaban en el periódico y por qué fueron noticia, ¿no? Un pie o un ojo o, no sé, un culo, como pone a la derecha, ¿no? Pero la verdad es que ahí estaban, ¿no? Claro, fijaros que esta clasificación totalmente arbitraria tiene mucho que ver, o mucho más que ver, con la que proponía Borges que con la que propone la enciclopedia tradicional, ¿no? Son clasificaciones absolutamente arbitrarias que yo decido, o bien porque una palabra aparece frecuentemente o porque yo decido, pues por ejemplo, que es interesante bueno, hacer un listado con nombres de artistas que por algún motivo han sido noticia y el periódico ha recogido. El de la izquierda corresponde a gente de diferentes países, el de la derecha a ideologías. La droga, violencia. Luego,
ya de una forma también un poco más sistemática, empecé a recortar los ismos que encontraba, que aparecían nombrados. Y claro, los ismos es un material o un concepto interesante porque ahí sí que bueno, me di cuenta de la obsesión que tenemos por intentar etiquetar y ponerle un nombre a todo, ¿no? Tanto cuando los ismos corresponden a ideologías o a conceptos o a términos que conocemos como capitalismo o federalismo, etcétera, y cuando también el periodista se inventa un ismo porque le interesa incorporar algo nuevo a una cierta categoría. Y es muy interesante ver cómo hay muchos ismos que son inventados por el propio periodista que redacta la noticia. Dentro de los ismos hice una segunda categoría que eran los ismos que alguna persona había dado nombre a él, ¿no? Por ejemplo, keynesianismo, castrismo, chiraquismo, fujimorismo, carlismo, o sea, cristianismo, marxismo, etcétera, ¿no? Que es como una segunda categoría de los ismos que entendemos como ismos en general. Y como algunos se contradicen, también tenemos castrismo y anticastrismo, por ejemplo, ¿no? Kirchnerismo y antikirchnerismo. Bueno, aquí ya también empecé a establecer otra serie de categorías como listas de errores o listas de diferentes tipos de listas. Lista de cosas invisibles o de tipos de mapas. De ex cosas, que es una categoría también muy frecuente actualmente, o aspectos relacionados con el oro que después llevé también a ver cómo el lenguaje se vinculaba, por ejemplo, con el color y cómo utilizamos muchas expresiones que incorporan un color para darle un sentido determinado, ¿no? El color como elemento simbólico, en el caso del blanco como algo positivo, en el negro como algo negativo, etcétera, ¿no? Y cómo algunas expresiones del lenguaje también incorporan esa idea del color. O los conceptos de fin y de final, ¿no? Que también bueno, recurrimos mucho a esa idea de que estamos llegando al fin de muchas cosas, ¿no? Esa sensación de que estamos en el fin de la historia, el fin de una época, el fin de, etcétera, de cantidad de cosas y que algo nuevo tiene que llegar porque si seguimos así seguramente no vamos a acabar bien, ¿no? También en un momento determinado, después de años guardando, por ejemplo, este material referido a los periodos de tiempo, pensé si podría reunir en una obra periodos de tiempo relacionados con años, a ver cuántos años tenía, desde 0 años hasta el Big Bang, ¿no? Hasta el inicio del universo, y todos los que encontré los puse en esta obra, que se titula Timeline, empezando en 0 años, 1 año, 2 años, 3 años. Pude ponerlos todos correlativos hasta los 134 años, ahí al 135 faltaba, luego a medida que me separaba del 0, faltaban cada vez más periodos de tiempo, y aquí veis, pues, con un poco de detalle, ya cuando son millones de años, pues pasamos de 10 millones de años a 15 millones, 32, 80, 85, 100... O sea que a medida que nos alejamos del presente, los periodos temporales se van haciendo cada vez más grandes. Y el último era realmente la cifra del Big Bang, que son los más o menos 14.000 millones de años,
que es el inicio del universo. Entonces esta es una obra que me interesa especialmente porque recoge toda la historia del universo y por lo tanto también la nuestra como habitantes del planeta Tierra, ¿no? ¿Por qué esas cifras han sido noticia? Pues realmente no me acuerdo, pero la verdad es que por algún motivo también esas cifras de 100 millones de años, 85 o más, han aparecido como significativas en algún momento dado. O esta otra que se titulaba Espectro político, son solo 7 piezas, en cada una de ellas hay solo una palabra, como veis. En la del centro pone centro, en la de la derecha de esa central pone centro-derecha, en la otra, derecha, centro-derecha, extrema-derecha, y hacia la izquierda, pues centro-izquierda, izquierda, extremo-izquierda. O sea, es una pieza que intenta recoger también de manera exhaustiva todas las ideologías políticas, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, pasando por el centro, pero también es una obra que habla de su propia posición respecto al espectador, ¿no? Porque el espectador se pone en el centro y tiene la pieza que pone centro, y a su izquierda y a su derecha las correspondientes extrema izquierda y extrema derecha. Por último, uno de los últimos trabajos que hice utilizando el periódico son los mapamundis. Aquí me propuse recortar durante un año, cada día, todos los países que salían nombrados, que aparecían en el periódico, y al final del año ordenarlos alfabéticamente, de manera que esa ordenación y esa clasificación generaba, yo decía, una especie de mapa mediático de cómo los países habían sido nombrados, que evidentemente no tiene nada que ver con los países, digamos, políticos, ¿no? Hay países que no aparecen nunca en este mapa, países que aparecen muchísimo siempre, y países que de repente aparecen y luego desaparecen de un año para otro, ¿no? ¿Por qué? Pues dependiendo de si ha habido una catástrofe natural, una guerra, una crisis, de repente un país es muy nombrado, pero cuando eso ya no es noticia, el país ese, en relación a ese hecho determinado, vuelve a desaparecer, ¿no? Entonces, eso lo hice durante 6 o 7 años, porque me parecía interesante ver ese flujo, cómo el mapa cambiaba de un año a otro y cómo era imposible, pues delimitar unas fronteras, digamos, estables en el mapa de lo mediático, ¿no? Que tampoco es que sean muy estables en el mapa político, pero normalmente es algo más estable. Entonces, me di cuenta de que la información no tiene nada que ver con ni el tamaño del país ni con su importancia aparentemente en el mundo. Hay países muy grandes como Australia o Canadá que salen poquísimo y países pequeños como Israel o Siria que salen muchísimo, ¿no? Entonces esa diferencia es interesante. Evidentemente el que más salen todos los años es Estados Unidos, que ejerce su hegemonía ocupando todo el centro de todos los mapas de los años que estuve recortando este material. Aquí veis un detalle de los recortes, ¿no?, puestos ahí directamente sobre los papeles A4 y al final del año construir este mapa. También a partir del periódico luego recorté otro tipo de información referida a las fotografías. Esto se titula Inventario, entre paréntesis, cielos, y son cielos recortados en fotografías del periódico, y debajo lo que he puesto es a qué país corresponde ese cielo, qué día apareció ese cielo fotografiado y qué periódico lo mostraba. O sea, es una especie de archivo, de clasificación de ese elemento que aparece en las fotos, pero que de alguna manera también es el que ofrece menos información en la noticia. Debajo de ese cielo es donde estaba la acción importante, ¿no? De hecho, el que yo ponga un nombre del país y la fecha y el periódico,
puede ser mentira también, ¿no? Puede ser una invención, porque podríamos cambiar esos nombres, esos países, y todos, bueno, seguiría funcionando perfectamente igual, ¿no? Esa es una duda que yo dejo al espectador, de si puede creer que esa clasificación corresponde a algo real o es simplemente, bueno, una mentira, ¿no? Una ficción. Lo mismo hice con los mares, que también es, dentro de la foto, lo que menos información aporta. Mares del mundo, bueno, en los que pueden haber ocurrido muchas cosas, ¿no? Se pueden haber ahogado inmigrantes, puede haber una guerra o puede haber gente de vacaciones. Depende de dónde se indica que ese mar corresponde. No es lo mismo que ahí ponga Golfo Pérsico o Mar Mediterráneo que ponga, pues, no sé, Océano Pacífico, ¿no? O Mar Balear, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Utilizando esa pequeña imagen, ese recorte de foto del periódico, la idea es construir un mapa, un atlas geográfico relativamente absurdo que nos haga bueno, entender o ver qué es lo que estaba ocurriendo en esos mares y que ya no vemos porque falta la información. Sería de alguna manera lo mismo que hacía con las cifras, pero aplicado a un fragmento de imagen. También trabajando con pintura, por ejemplo, estas cartas de colores que también intentan reunir de alguna forma exhaustiva alguna parte de la realidad. Esta concretamente intenta reunir todos los colores que encontré para artistas que tenían nombre de algo real, ¿no? Azul cielo, naranja, amarillo limón, rojo sangre. O sea que los colores no están agrupados porque sean bonitos o feos, porque me gusten más o menos, sino por su nombre. Eso es lo que los incorpora en esta selección. La relación entre el lenguaje y el color, entre el lenguaje y la pintura, es también un tema que me ha interesado y sobre el que, bueno, he desarrollado diferentes proyectos. Las cartas de colores, en este caso, relacionadas con la historia del arte, los nombres de pintores, o bien las clasificaciones en las que a partir de un color reunía todos los nombres que ese color adoptaba en la realidad. Esta obra también me interesa especialmente porque, de hecho, es como una visión enciclopédica, pero filtrada por uno de los colores que vemos en el fondo de los cuadros. En el caso del amarillo, pues es como si nos pusiéramos unas gafas amarillas y solo destacara lo amarillo de la realidad. Pero podemos encontrar nombres de plantas, de animales, de minerales, de personas, de ciudades, de países, en fin, de todo lo que constituye la realidad y que es amarillo, ¿no? Lo mismo ocurre con el blanco, con el negro, con el rojo, etc. Y después hice esta versión que creo que, por lo menos a mí me interesa más, eliminando el color de fondo y quedándose solo con el texto. El texto que, de nuevo, remite a los colores, pero ya no hay una, digamos, interacción visual con el color de fondo, sino que aquí está solamente expuesto el texto, en el que podemos leer esa clasificación de los colores. También los índices pienso que son un elemento muy interesante del libro, porque de alguna manera también recogen todo el contenido del libro. Entonces, a partir de esa idea, en un momento dado hice estas obras en las que reproducía el índice de un libro al tamaño real del libro, de la página, de la tipografía. Digamos que era como una especie de dibujo hiperrealista, pero el modelo era el índice de un libro. Entonces yo reescribía con mi ordenador el contenido de ese índice, con todas las páginas que contenía el libro. Este es un libro que se titula Arte en Teoría y recoge todos los textos más significativos del arte del siglo XX, pero el índice, ¿no? Entonces ahí salen nombrados teóricos del arte, artistas, en fin, todos los que de alguna manera han aportado su conocimiento y su
visión del arte contemporáneo. Luego imprimía el índice en el papel más parecido al papel del libro, o sea, de manera que parecía realmente que había arrancado las páginas del libro para ponerlas en el marco, pero no, de hecho está reescrito, eso pues cuidando los espacios, la tipografía, la letra, todo, ¿no? Midiendo minuciosamente cada espacio para reproducirlo lo más parecido posible. Este es un libro también, por ejemplo, de teoría del color. En general eran temas, los libros de los que reescribía el índice que me interesaban. Este es el índice de una enciclopedia, por ejemplo, en el que también se reúne todo el conocimiento o el saber, ¿no? Una enciclopedia ilustrada. Dos índices del mismo libro, la versión francesa y la versión española de La vie mode d'emploi de Georges Perec. Me pareció interesante ver cómo de un mismo libro se trataban el índice de manera distinta. O bien el índice del libro Pensar, Clasificar, también de Perec, y a la derecha el Atlas Mnemosyne de Aby Warburg, que es a la vez un libro que recopila, ¿no? Que es un libro sobre la historia, la reordenación de la imagen en el pasado. Bueno, pues a partir de aquí y un poco después, ya lo que hice fue arrancar, aquí sí, páginas de libros, pero de libros que iban a tirar, que nadie piense que voy por las bibliotecas saqueando libros y arrancando páginas. Cuando ya nadie quiere los libros, por ejemplo, de una casa que se vacía, que voy yo, y ahí sí que, bueno, puedo hacer barbaridades, pero eran libros, como digo, que iban a tirar, que ya no tenían usuario interesado. Entonces, esto, por ejemplo, es una colección de páginas en las que está escrita la palabra índice, solamente, ¿no? Detrás de todos esos índices, evidentemente, había un contenido. Por lo tanto, es como una especie de biblioteca de la ausencia, o una biblioteca en la que cada espectador también puede llenar esos índices con su propio conocimiento, con su propia biblioteca, porque son índices que ya no sabemos a qué libro corresponden, ¿no? O bien otras partes de los libros. Esta es una pieza que se titula Obra en 6 partes, y en cada página pone un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6, en números romanos, que eran los capítulos que tenía ese libro, era la estructura de ese libro, y me interesó mucho esa relación entre el libro como objeto y el arte minimal, ¿no? Aquí el libro queda reducido a 6 elementos, se titula Obra en 6 partes, pero que era el andamiaje de un libro que era mucho más complejo, era una narración o un libro con un contenido que iba mucho más allá de esa estructura que yo he utilizado para esta obra, ¿no? Y que para mí es derivar el libro como objeto de contenido al libro como pura estructura mental, ¿no? Pura estructura clasificatoria. Otras páginas que arranqué eran páginas en blanco, esas típicas páginas que no tienen nada escrito en todos los libros, al principio y al final sobre todo, pero que el tiempo también había alterado. Como veis, son páginas amarilladas, con manchas, tanto provocadas por la luz como manchas creadas por la humedad, por los hongos. Entonces a mí me gustaba decir que esas no eran páginas en blanco, sino que era el tiempo el que había escrito en ellas, ¿no? Tanto la luz como la humedad o los hongos eran los autores de los textos que se podían ver en esas páginas. Y estaban también, como veis, pues, mostradas como si fueran documentos de gran valor dentro de unas vitrinas, como si fuera algo a preservar, a conservar como material valioso, ¿no? También usando otras partes del libro, 2 palabras que para mí constituyen una obra también totalmente abierta, la palabra prólogo y la palabra epílogo, como sinónimos o como metáfora de principio y fin, o como, digamos, paréntesis dentro del cual podemos incluir cualquier narración, ¿no? Entre un prólogo y un epílogo, cualquier historia, cualquier texto es posible.
Es como citar el origen y el final de cualquier historia. Y, por último, os enseño algunas obras de estas series que se titulan Un paisaje posible, que tienen mucho que ver también con la idea de la enciclopedia, con el nombrar, con el abismo que se abre entre el mirar y el ver. Estas piezas están puestas normalmente en ventanas que dan a un espacio exterior, en este caso es el Museo Serralbes, y la obra constituye como una especie de filtro entre el espectador que se asoma a la ventana y ve el parque que rodea el museo, pero sobre el cristal están escritos los nombres de los pájaros que, con suerte, podría ver ahí, pero que no va a ver. Primero, porque el pájaro se mueve y no está quieto, y es muy raro pues que vea, hay algún detalle, ¿no? El estorniño mallado justo en la rama que la flecha dice que tiene que verlo. Y además, cuando el espectador se mueve, la flecha cambia de lugar, con lo cual, es un diagrama absurdo que no, no ayuda en nada a descubrir esos pájaros en el parque. Pero lo que sí está mostrando es ver ese abismo entre lo que nombramos y lo que vemos, entre lo que podríamos ver y lo que realmente estamos viendo a través de la ventana. Luego extendí esa serie temática a otros conceptos, siempre intentando referirme a lo invisible, a lo que forma parte del entorno que nos afecta, pero que no vemos porque es invisible, pero que sea invisible no quiere decir que no exista, ¿no? Entonces aquí ya incorporaba elementos como el viento, el dióxido, la lluvia ácida, el gas, si hay bonanza, los tipos de nubes, en fin, elementos del paisaje que pueden estar ahí o no, depende del momento en el que estemos observando la obra y nos asomemos a esa ventana. Normalmente se refieren a aspectos negativos, ¿no? Como veis, un misil antirradar, un avión de combate, la contaminación, los elementos del aire, etcétera, ¿no? Cosas que nos recuerdan que, aunque no estemos viendo eso, en algún lugar eso está ocurriendo, o bien porque hay un tipo de conflicto, o porque alrededor nuestro todo ese material está funcionando y está existiendo, y, como digo, de alguna manera nos afecta y tanto personalmente como sociedad, ¿no? Y para acabar, esta fotografía también de una obra que se titula Fin, y como veis es una fotografía de la última página de un libro que pone la palabra fin, pero es una obra que está ubicada en la esquina, en una pared. Solo vemos esa página, el resto del libro queda al otro lado de la pared. No podemos saber a qué historia o a qué narración corresponde ese fin. Se trata de que cada uno de nosotros escribamos la que nos parezca más interesante, más atractiva, y que con eso pues nuestra visión del fin no sea tan pesimista y podamos continuar escribiendo muchas obras antes de llegar al fin definitivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Enasi, por tu estupenda ponencia. Además, tratando la reiteración dentro de tu obra, ¿no? Esta es tu obra, esto eres tú. ¿Preguntas, por favor? Pues eso, te comentaba que lo que me interesa es saber...
Bueno, repetir. voy a repetir. Mañana hablaré de repetición. Creo que esto sirve un poco de introducción a lo que comentaremos mañana. Pero bueno, Ignasi, lo que me interesaba era saber un poco la influencia para ti de lo fotográfico en tu trabajo, porque aunque parece que está la ausencia de lo visible, ¿no? A mí hay varias piezas, por ejemplo, la pieza que tienes sobre esta acumulación de índices. Cuando la vi en el Reina me vinculaba mucho al tema del índice fotográfico. Y estaba ahí muy presente, ¿no? El tema de la fotografía, también esto que has comentado de las páginas en blanco, para mí son como fotografías de un modo a otro, ¿no? Que ha pintado el sol, es la escritura de la luz, ¿no? En estado puro, y me interesaba eso, saber pues, qué influencia ha tenido para ti en este medio, aunque parezca que no está presente, que yo creo que sí lo está de una forma clara. Sí, sí, está presente y tengo, bueno, varios trabajos que es la fotografía la que, digamos, el medio en el que he utilizado, ¿no? Yo soy más partidario, como creo que he comentado antes, dentro de lo que comentaba Joan, más partidario del olvido que de la memoria. Supongo que por eso me ha propuesto también estar aquí, ¿no? y hablar de esto. Yo pienso que como productor de imágenes, tanto fotográficas como en pintura, en fin, como alguien que está aportando imágenes a este contexto tan saturado y tan complejo, ¿no? de la imagen en el mundo contemporáneo, pues, hombre, la reflexión a qué supone añadir más imágenes y cómo esas imágenes se van a leer, se van a ubicar y se van a relacionar con las ya existentes, es una reflexión necesaria, ¿no? Entonces, mi punto de vista siempre ha sido más bien crítico de intentar no hacer a hacer, ¿no? Intentar evitar añadir a añadir. Lo que pasa es que eso en un momento determinado es complicado, es difícil y acabas cayendo en la acción, ¿no? Acabas cayendo en la aportación. Entonces lo que yo intento es que esas imágenes hablen de esa contradicción que yo mismo me planteo. De hecho, bueno, me ha hecho gracia lo que Joan ha comentado, de lo que tú vas a proponer mañana, de esa huelga de fotografías, porque en una exposición lo que hice fue dejar mi cámara en una vitrina y prometer que durante la durada de la exposición no haría ninguna foto. Es decir, que la obra no era una foto, sino dejar la cámara para evitar hacer fotos y la obra era la cámara, ¿no? Guardada en la vitrina. Eso vino después de un vídeo que hice en el que fui a grabar a la empresa esta Fotoprix, de revelado de fotografías, la máquina que revelaba fotos. Entonces, yo estuve ahí viendo la máquina, una máquina muy interesante, no sé si... a ver, bueno, que parecía de alguna manera un proyector de cine. Y que, digamos, escupía como 3.000 o 4.000 fotografías por hora, ¿no? O sea, era una... Y esa máquina estaba en marcha 8 horas al día durante todos los días de la semana. Era en un momento en el que empezaba a tener ya una importancia la fotografía digital, o sea que ellos estaban muy preocupados porque la gente no les llevaba a revelar las fotos, algo que alguien ha comentado antes aquí, ¿no? Que ya no se revelan. Entonces Fotoprix, como empresa de fotografía, estaban muy preocupados porque la gente ya no... Entonces ellos ofrecían un servicio de ir a tu casa a recogerte la tarjeta de memoria, la imprimían, te llevaban un álbum y te devolvían el álbum hecho. O sea, ya no lo tenías ni que hacer tú, sino que te facilitaban, digamos, todo ese proceso para que no dejaras de revelarlas y tenerlas en casa, bueno, como la fotografía analógica. Entonces, bueno, fue después de ver esa máquina, ¿no? Cuando, bueno, propuse esa pieza se titula Sin actividad, que era dejar descansar la máquina durante los 2-3 meses que duraba la exposición. Entonces, bueno, la relación con la fotografía es un poco esta, ¿no? De amor y odio, de placer y dolor, de contradictoria, en definitiva,
y bueno, que es un vehículo, un instrumento, una práctica que está ahí, pero que hay que ir con mucho cuidado porque bueno, fácilmente caemos en el exceso, ¿no? Incluso sin incluso siendo consciente de eso, ¿no? Bueno, los hay, como nos ha enseñado Joan, que de eso hacen precisamente la virtud, ¿no? Y ponen de manifiesto ese exceso a base de exceso y acumular, y yo un poco al contrario, a base de evitar la producción. Bueno, Ignasi, gracias por tu síntesis. Yo siempre me he sentido muy identificado contigo, porque soy también un recortador nato. Todo lo que recorto luego lo clasifico y lo ordeno. Me llamo a mí mismo Recortitos Jiménez en la intimidad y así voy. Pero hay algo que me gusta mucho en toda la síntesis que has planteado, y es el subtítulo que has puesto, y ahí, como último término, que no está en el título, pero sí en el subtítulo, la palabra pensar. Claro, la cantidad de series que tú dedicas a poner la palabra como imagen, yo creo que, por un lado, nos lleva a tener la percepción de palabras que se convierten en imágenes, pero que cuando se convierten en imágenes pierden uno de los rasgos fundamentales de la escritura, que es el distanciamiento. El distanciamiento que con la escritura, cuando lees, te permite pensar, reflexionar qué estás leyendo. El modo en el que tú conviertes la palabra en imagen vuelve otra vez a transmitir esa necesidad de pensar qué es lo que esta palabra o esta síntesis de palabras o este engarce de distintas palabras transmite. Y ahí con ese efecto de distanciamiento que a mí me parece fundamental. Yo creo que un rasgo absolutamente importante en el mundo que estamos viviendo es esa omnipresencia de todo tipo de imágenes, pero también yo creo que es preciso distinguir. Hay muchas imágenes y el tipo de imagen envolvente, repetitiva, alienante, la imagen masiva, pues lo que te deja es sin distancia y, por lo tanto, sin posibilidad para pensar y ejercer un pensamiento crítico. Entonces, yo creo también que frente a la imagen masiva, la imagen con la que trabaja el artista o la imagen con la que trabaja el filósofo, porque yo creo en la existencia de un pensamiento en imágenes, que se resuelve también a través de la palabra, es fundamental en la medida en que es capaz de darnos distancia y a partir de ahí hacernos pensar. No es lo mismo cualquier imagen. Y yo creo que la aportación de todo tu trabajo artístico, que a mí me parece ejemplar en esa línea, hacernos pensar, es realmente muy importante. No sé si querías decir algo sobre, para ti, qué relación hay entre trabajo artístico y pensamiento, trabajo artístico y pensar. Gracias. No, gracias, José. Evidentemente hay mucha relación, ¿no? De hecho, pienso que utilizo y muchos utilizamos la práctica artística como método de pensamiento, ¿no? Lo que pasa es que ese pensamiento acaba teniendo una parte, ¿no?, visible que se expone, que se comunica al resto de personas, al público, a partir de unos formatos y unos códigos, ¿no?, que tenemos más o menos establecidos, pero todo ese trabajo de ordenación, clasificación, inventariado, en el fondo es intentar comprender la realidad, ¿no? Es intentar ver cómo toda esa información que nos llega mezclada de forma caótica, un poco cada día, cuando la reordenas y la ordenas a tu manera o de otra manera, da otra imagen de la realidad, ¿no? Ofrece otro punto de vista distinto al que tenemos normalmente, ¿no? Y que la distancia de la inmediatez nos impide ver, ¿no? Yo digo que todos esos trabajos
con el periódico, de hecho son como una especie de pozo, ¿no?, que cada día va cayendo, como si se destilara un licor, ¿no? Al final lo recoges y eso te sirve para construir otra cosa, ¿no? También la relación entre la imagen y el texto, entre el nombrar y el ver, es algo que me interesa, ¿no?, que me ha interesado siempre. Yo no sabría decir si, por ejemplo, las listas son más texto que imagen. De hecho, muchas de ellas las ampliaba con papel fotográfico porque me interesaba que se leyeran como imagen más que como texto. Bueno, es una imagen que evidentemente se puede leer, pero también es una imagen, ¿no? Y la frontera para mí es muy difícil de establecer, ¿no?, entre dónde acaba una cosa y empieza otra, en general creo en todos los trabajos que he enseñado, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues vamos a otro tipo de repetición, que será la ensalada mixta y el pollo guisado, que siempre es lo mismo. Y bueno, pues recordaros que a las 3:30 tenemos que estar aquí, ¿eh?